Farmacias Oftalmóvil. Y ya está conectado nuestro primer invitado, David de Brot, economista y experto en regulación de sistemas de salud, para conversar con él sobre el derecho a la salud en la nueva Constitución. A propósito de esto de que tratan de instalar noticias que no son reales, parece que la gente ahora ya encuentra que el sistema de salud de la ISAPRE es fantástico. No, están todos muy contentos. Eso, Bueno, eso parece ayer, que dijeron... ayer estaba muy preocupado, de hecho, Constanza Santamaría estaba preocupadísima de ¿dónde nos vamos a atender? Le faltó decir. Claro. Sí, ¿me voy a tener que atender con quién? Con un vagabundo al lado. ¿Qué David es esto? de Brot, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, buenos días, Alejandra, Jaime, Hassan. Sí, ya estamos aquí, Muy buenos estábamos días, comentando varias cosas, por supuesto, y por eso estábamos riéndonos un poco, porque como que sentimos que se está siguiendo un poco el ritmo, lamentablemente, de la prensa más hegemónica, más vinculada a los poderes fácticos, ¿verdad? Pero yendo a la profundidad del tema. Queríamos conversar contigo sobre el derecho a la salud en la nueva Constitución. Específicamente el artículo 14 sobre el derecho a la salud sostiene que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Además, sostiene la creación de un sistema nacional de salud y, por supuesto, esto ha generado una reacción de parte especialmente de las ISAPRES, ¿verdad? Pero partamos por lo más básico. David, ¿qué te parece a ti que esté esto incluido en una próxima eventual constitución? Sí, mira, yo diría dos cosas. Primero, que lo que ya está establecido por el Pleno, ¿no es cierto?, lo que ya fue aprobado por el Pleno, es un avance bien significativo respecto de lo que hay en la Constitución del 80 como derecho a la protección de la salud. Nosotros hemos vivido los últimos 40 años en un diseño neoliberal donde en el caso de salud, al igual que en otros temas, lo que se consagra como derecho principalmente es la posibilidad de elegir entre un sistema privado y un sistema público. En cambio, en este nuevo texto constitucional, lo que se establece es propiamente el derecho a la salud y por lo tanto es el Estado el que es responsable de garantizar condiciones de salud para el total de la población. Entonces hay un cambio cualitativo en términos de lo que se entiende por el derecho a la salud, que eso es muy positivo y hay que valorarlo. Lo mismo se establece la necesidad de que el Estado instaure un sistema nacional de salud. Nosotros lo que hemos tenido hasta hoy son básicamente dos sistemas, un sistema público, ¿no es cierto?, para el 75% de la población, y un sistema privado, más los sistemas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y ahora lo que se instala es un sistema para el conjunto de la población. Desde ese punto de vista, David, ¿están las condiciones para que se establezca un sistema público para la generalidad de la población? Hay otros países donde el sistema público efectivamente funciona excelentemente bien y se establece como la norma. Sin embargo, Chile tiene finalmente también un sesgo de clase respecto al sistema público y privado. Es tan fuerte el sesgo de clase que incluso ayer la periodista Constanza Santamaría de verdad, parece ser que estaba, yo lo dije como broma, pero no fue tan broma, digamos, estaba muy angustiada ante la posibilidad de tener que hospitalizarse, parece ser en un lugar público y no en una clínica con hotelería. Entonces, ¿es posible eso? ¿Es factible? ¿Tenemos un Estado lo suficientemente fuerte para generar esta instancia de la que nos habla? A ver, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que señalar. Primero, es que el estado en que se encuentra la educación pública, la salud pública y otros servicios que son de carácter público, tiene directa relación con la forma en que se han organizado en paralelo los sistemas privados. No hay una suerte de simetría o de igualdad de condiciones entre lo que es la provisión de servicios privados y
la provisión de los servicios públicos. Entonces, el estado de deterioro, de falta de inversión, de falta de recursos humanos, tiene directa relación con la existencia de sistemas privados que van fagocitando, ¿no es cierto?, lo que son los sistemas públicos. Y esto lo vemos en Chile y lo vemos en varios países donde se han instalado estos sistemas duales, ¿ya? Lo que se quiere hacer acá es terminar con el dualismo y tener un sistema que sea único para el conjunto de la población. Ahora, eso no quiere decir que ni en el día 1, ni en el día probablemente 100. 1000 y tanto, ¿no es cierto? O sea, quiero decir que ni en el corto ni en el mediano plazo probablemente va a ser factible que sea solo la provisión pública la que atienda las necesidades del conjunto de la población, y los prestadores privados van a seguir siendo necesarios al interior del Sistema Nacional de Salud. Y por lo tanto, las dudas que puede tener o las aprehensiones que puede tener Constanza y otros personeros, ¿no es cierto?, no son válidas, porque en el fondo van a seguir existiendo clínicas privadas, centros médicos, porque la oferta pública hoy día no es capaz de atender al conjunto de la población. Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es que tú estás señalando un camino, ¿no es cierto?, un horizonte al cual tenemos que transitar, y es a mejorar las condiciones de equidad y de igualdad en la provisión de los servicios, y no mantener a perpetuidad un sistema para pobres, ¿no es cierto?, y un sistema para ricos, donde la capacidad económica es la que te permite decir yo voy a tal clínica y me atiendo en regio, y el 80% de la población se perpetúa, ¿no es cierto?, en estas condiciones que nosotros ya conocemos. Claro, se entiende mucho, David, esa diferencia entre la propuesta de corto y mediano plazo y lo que uno podría imaginar a largo plazo. Ahora, cuando uno habla del corto y mediano plazo, entonces, los cambios que se buscan tiene que ver, tengo entendido, no de eliminar los prestadores de servicios privados, pero sí el tema del financiamiento de lo privado, financiamiento privado a través de las ISAPRES, ¿no? Es distinto llegar a una clínica privada, como dices, dentro del sistema público, ¿ya? Que las personas que están pagando su 7% de salud en un fondo común, después pueden ocupar esos recursos para ir a una clínica privada según ciertas reglas. Eso podría estar funcionando entonces dentro de lo que está en la nueva Constitución y lo que está en la propuesta del Ejecutivo. Y mira, lo explico de la siguiente forma. Hay avances en lo que está aprobado en el Pleno, pero tenemos que tener conciencia que lo que está aprobado por el Pleno en materia del derecho a la salud es totalmente insuficiente todavía. Hay dos elementos que son claves en la organización del sistema que fueron rechazados y que en este momento vuelven a la comisión y están siendo discutidos. Uno tiene que ver con la limitación al aseguramiento privado. O sea, delimitar claramente cuáles son las reglas del juego del aseguramiento privado. Ese es un punto que está pendiente. Si la norma queda como está hoy día, va a quedar incompleto. Y vamos a probablemente reeditar formas de aseguramiento como las ISAPRES o como otras, ¿no es cierto?, que van a perpetuar la discriminación. Okay. Pero tenemos el espacio todavía en la comisión para reponer esa norma en el aseguramiento privado. Y la segunda cuestión es respecto de los prestadores privados, porque la norma en este momento no dice nada respecto a los prestadores privados. Parto por el tema de los seguros. En los seguros es muy importante terminar con dos cosas. Terminar con la posibilidad de que los seguros dupliquen la cobertura del sistema público o del sistema universal, que es el caso brasileño, y que sustituyan la cobertura del sistema universal, que es el caso chileno de la ISAPRE, donde las personas retiran la cotización, que son fondos públicos, la retiran y la llevan a un sistema paralelo, ¿sí? Y por lo tanto se generan estos dos sistemas. Eso hay que limitarlo claramente. Y el espacio que queda entonces para los seguros privados es el de ser suplementario o complementario. Eso quiere decir que pueden dar cobertura de prestaciones que no están
siendo otorgadas por el Sistema Nacional de Salud o dar protección financiera cuando la cobertura no es completa. Por lo tanto, hay un espacio ahí para el aseguramiento privado. Y en el ámbito de la provisión, lo que falta en la regulación es cómo se integran los prestadores privados al Sistema Nacional de Salud. Eso hay que delimitarlo claramente porque las reglas del juego de los sistemas públicos no pueden otorgar privilegios a los prestadores privados como ha sido hasta ahora. Por ejemplo, pagarle tarifas más altas a los privados, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Se les pagan tarifas más altas a los privados que a los propios hospitales públicos que están desfinanciados. Claro. Entonces, esas reglas del juego es muy importante establecerlas en la norma constitucional que está pendiente, insisto. Ya, ¿y cómo, no sé si tú viste la norma constitucional que se rechazó? Sí, por supuesto. ¿Y cómo, entonces, cómo debería quedar? Que a lo mejor se rechazó porque no sé si estaba bien escrita o mal escrita, o fue porque la derecha se convenció a otros también de votar con ellos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si nos pudiese contar eso, y cómo debería quedar la norma para que quede bien escrita, digamos, y quede bien establecida en una próxima constitución. Mira, a mi juicio hay varios elementos que explican el por qué se rechazaron. En primer lugar, yo separaría el tema de la derecha, porque la derecha va a defender estos puntos como lo ha defendido en todo el texto constitucional, de mantener el status quo. El problema no está tanto ahí, está más bien en que en el ámbito de las fuerzas, digamos, progresistas y de izquierda, no hay consenso en estos puntos, ¿ya? Perfecto. Y también hay una mezcla de temas de redacción, que yo diría que no son los más relevantes, pero están. ¿Qué es lo que se rechazó? Se rechazó la norma de seguros porque solo establecía las limitaciones de los seguros y no decía nada respecto de cuál es la cancha en la que pueden jugar. Para decirlo en términos prácticos, la norma no decía que los seguros privados podían ser complementarios o suplementarios. Eso no lo decía la propuesta de norma. Esa propuesta de norma que se reponga debe decir explícitamente que ese es el lugar que pueden jugar, que son las prestaciones que no están cubiertas o las coberturas financieras que no se otorgan completas. Perfecto. Solo establecía las limitaciones de sustitutos o, el tema de que eran sustitutos. Claro, y en el ámbito de la provisión, la propuesta que se instaló, la que fue rechazada, hablaba de que solo podían integrarse prestadores sin fines de lucro. Y de eso finalmente no hay consenso. ¿Ya? Ajá, entiendo. Por lo tanto, ahí en el tema de la provisión de los servicios probablemente lo que va a haber una suavización de los requisitos para que se integren los privados. Perfecto. Sí, mira, por ejemplo, porque hoy el tema importante no es el lucro del prestador, sino las condiciones que ofrece el sistema público para ese prestador. Claro, porque por ejemplo hoy en día, quienes tenemos FONASA, podemos ir a un prestador privado. Sí, claro. El problema es cuánto nos cuesta ir a un prestador privado, que es lo que dice Denis Flores acá, dice, estoy pensionada y en FONASA me acabo de hacer una endoscopía y una colonoscopía. Me lo digas por favor, Denis, que tengo que hacer lo mismo que tú. Y me salió a pagar 304.000, absolutamente inaccesible. Claro, no puede ser que una persona que está en un sistema que es público y que va a un sistema privado porque es más fácil encontrar hora, etcétera, todo. Finalmente es por eso. Tenga una salud absolutamente inaccesible. ¿Cómo se resuelve eso entonces? Es interesante, no sé, aquí David tendría que decirlo, porque yo básicamente lo que sé es que FONASA tiene distintos niveles, entonces uno paga en los privados dependiendo de ese nivel, pero quienes están en FONASA 1, que es el más básico, digamos, no pueden ir a atenderse a cualquier lugar. Claro. Ni les sirven los bonos para atenderse a cualquier lugar. Y piensa que además quien te escribe es una jubilada. Ahí estamos en otro problema que yo entiendo, David, que no es de tu expertise, pero claro, se suma finalmente los conflictos, digamos. Claro. Porque una persona jubilada puede que reciba
Y ojo, bien Seguramente jubilada, debe estar 300.000 en pesos. FONASA 1. Claro. Yo estoy en FONASA 2 porque soy independiente y no tenía cómo acreditar. Sí, Entonces, el clásico. estoy en FONASA El 2, problema que, claro. Hay que otros tenemos que los están en FONASA independientes. 3, que son los profesionales que pueden acreditar o sueldo o boletas de honorarios que sean iguales en el tiempo. Digamos. Exactamente. Para resumir la pregunta, ¿qué se hace con esta situación donde personas que están en FONASA pueden ir al sistema de prestadores privados, que va a seguir existiendo según toda esta conversación, pero cómo se elimina estos cobros como inalcanzables Excesivos, claro. o excesivos? A ver, es que ahí en la contextualización hay dos temas que a mi juicio son importantes de entender. El sistema público chileno, en su interior, es un sistema segmentado. Eso hay que sacarlo de la idealización de que el sistema público chileno es un sistema igualitario o equitativo en su interior. Es un sistema que tiene, donde funcionan dos modelos. Un modelo es el modelo tradicional, donde las personas se atienden en la atención primaria y desde la atención primaria son derivadas a prestadores públicos, ¿no es cierto? Y donde lamentablemente hay unas listas de espera bastante importantes, ¿ya? Claro. Menos que lo que la prensa y los medios reverberan permanentemente, porque este tema de las listas de espera es bien complejo de analizar, pero hay listas de espera. Y hay otro sistema al interior del sistema público, que es cuando las personas se atienden en prestadores privados. Eso, ¿sí? claro. Y que eso se sale completamente del modelo de atención que uno quisiera en el mediano y largo plazo. En ese caso, le pasa no solamente a personas que son jubilados o tienen remuneraciones medias o bajas, le pasa a gran cantidad de las personas que cuando se atienden en prestadores privados tienen que asumir un copago muy alto, porque la cobertura del FONASA en los prestadores privados es bajísima, es menos de un 10% del total, del valor de la prestación, en términos reales, no en términos nominales, en términos reales es menos de un 10%. Entonces, eso ocurre frecuentemente. Eso hay que resolverlo de dos maneras. Uno, en primer lugar, fortaleciendo el sistema público para que esas personas no tengan la necesidad de ir a atenderse a un privado, ¿no es cierto? Pero eso va a ocurrir en el mediano y largo plazo. En el más corto plazo requiere inyectarle mayores recursos al financiamiento de la modalidad de libre elección para que, y hacer mejores contratos con los prestadores privados para que el gasto no sea el que está ocurriendo hasta ahora. David, y en ese sentido, me carga el término, pero me doy cuenta que es tan típico, ¿no? ¿Hay voluntad para esto? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, hay voluntad política. Claro, hay voluntad política para que esto ocurra. ¿Por qué te lo pregunto? Yo hace un tiempo atrás me tocó entrevistar al actual ministro de Economía, Nicolás Grau, y él me mencionaba algo muy similar a lo que estás planteando tú acá, y me decía incluso que era quizás de las cosas más fáciles de hacer en lo concreto, porque hablábamos también del término de las AFP, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía que eso era mucho más complejo por algo que es obvio, digamos, las AFP están vinculadas a la macroeconomía, están vinculadas a cómo se sostiene este modelo. Pero ¿hay voluntad realmente, David? ¿Tú cómo lo ves? Porque me da la sensación, por lo que acabas de mencionar, que no es tan complejo de hacer. Sin embargo, no sé si sea, y aquí entro en algo que Hassan ha dicho todo este programa, no sé si la emocionalidad nos permite hacerlo, digamos. ¿Hay voluntad o no hay voluntad según lo que tú has podido observar? A ver, hay un problema de comprensión de lo que hay que hacer, que no es muy extraño en realidad, porque esta temática requiere cierto nivel de especialización y de conocimiento de cómo funcionan los sistemas de salud. Y hay muchas presiones externas que se instalan internamente al interior de la convención. Y esas presiones no solamente vienen de la industria transnacional y del lado oscuro de la fuerza, digamos, sino que provienen de
de El emperador. de sectores que legítimamente ven afectados sus propios intereses, ¿ya? Y eso no siempre son las transnacionales y cosas por el estilo, sino que son gremios, ¿no es cierto? Que históricamente han visto en el desarrollo de la medicina privada una fuente de mejor estatus social, de lucro en algunos casos y de desarrollo y de desarrollo profesional. Entonces, la, la mitología que se instala respecto de que no va a haber nunca más provisión privada, nunca más las personas van a poder elegir el médico más o menos, ¿no es cierto? Son cosas que realmente a la población le afectan fuertemente, porque las personas tienen limitaciones importantes para atenderse, quieren resolver sus problemas, y no es un tema de individuos racionales que van buscando maximizar en cada decisión. Las personas cuando se enferman o tienen necesidades de salud necesitan resolverlas ya. Exacto. Y estos intereses, ¿no es cierto?, eh, van apostando a que esas soluciones, ¿no es cierto?, se resuelvan sobre la base de mejor aseguramiento, de tener clínicas, ¿no es cierto?, que tienen determinadas condiciones, etcétera. Entonces, es una maraña bien compleja de resolver, que a mi juicio, hasta ahora hay un avance importante en la norma, pero todavía quedan temas relevantes que son, insisto, el tema de seguro y el tema de cómo se integran los prestadores privados, tiene que quedar resuelto en la Constitución. De lo contrario, va a quedar un forado ahí que lógicamente después se puede arreglar con las leyes, pero nada Claro. garantiza que se arreglen con las leyes. Exacto, y de hecho, considerando como la composición de la Convención Constitucional versus la composición del Congreso, deberíamos Exacto. dejarlo bien establecido en la Constitución. Bueno, Comparto eso con David. igual Voy a el tema, leer- todo esto es una pelea de plata al final. Que es Sí, cierto Así que es. los intereses que estamos hablando son intereses económicos de gremios que igual están protegiendo Sus su intereses bienestar económicos, claro. como supervivencia en plata. En esto, cuando hablamos del tema de los mejores contratos para los privados, implica que en el caso de que FONASA tiene su 7% de todas las personas, van a tener un poder de compra, va a poder dictar de cierta manera a los grupos prestadores privados. Entonces hay menos plata para ellos, por eso se están todos alzados. Y en el caso del sistema público, a también habría que inyectar plata. Entonces plata por los dos lados, así como una transición de recursos. Yo quería terminar con esto, que las ISAPRES están diciendo que la plata necesaria para mejorar eso son 700 millones de dólares adicionales. Más o menos eso, esos son los recursos que se necesitan 700 millones de dólares adicionales al sistema para el sistema salud de salud público, público. Perfecto. para poder atender. Para poder aclararlo bien, Hassan. Mira, sí, mira, a ver, estos cálculos se han hecho una y otra vez, por lo menos desde que yo tengo conciencia y trabajo en el sector, hace como 20 años. Y bueno, como siempre tienen una serie de supuestos bien heroicos respecto de cómo se comportan las personas, qué es lo que van a hacer, en fin. Yo he visto algunos de estos cálculos que se han hecho ahora, que tienen que ver con la propuesta de gobierno, no con el tema constitucional, sino que con el plan de gobierno de salud, que tienen que ver con el fondo mancomunado, ¿no es cierto?, que es una parte muy específica de lo que sería un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud es una cosa mucho mayor que lo que se está hablando de un fondo, ¿ya? Si yo le quisiera pagar a los prestadores privados, ¿no es cierto?, las tarifas que los prestadores privados quieren recibir, efectivamente estaríamos hablando de volúmenes muy significativos de recursos. Probablemente los números que se han señalado y los que han circulado tienen que ver con eso. O sea, si se pagaran esas tarifas, probablemente se requerirían muchos más recursos. El tema está por el otro lado, en que los prestadores públicos históricamente han estado totalmente desfinanciados. Las tarifas que le paga el propio sistema público a sus prestadores no les permite financiar sus costos. Por eso que hay una deuda, Claro. esto que se le llama la deuda hospitalaria, no es otra cosa que entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y FONASA mantienen permanentemente subfinanciados los hospitales y la atención primaria.
Entonces, lo que está claro es que por el lado en que uno lo mire, esto requiere mayores recursos y esos mayores recursos no van a venir de cotizaciones, van a venir de impuestos. Entonces, la necesidad de una reforma tributaria que sea bien significativa y que aporte recursos a salud y a otros temas. No, yo no quiero desconocer la urgencia que tienen los temas de pensiones, educación, vivienda, etcétera, pero en el caso de salud requiere pegarse un salto importante. Por lo tanto, es una discusión compleja porque las restricciones fiscales que vienen, que están presentes hoy día y que van a estar presentes en la próxima década, no son fáciles de resolver. Voy a leer algunos comentarios porque tenemos muchos comentarios. Espérame, un segundo. Ahí está. Dice en YouTube, Marisol Lisbeth Espinosa, dice, da miedo enfermarse acá en Chile y si estás enferma te aguantas. Así de triste es la realidad actual. Pasa mucho a las mujeres y los hombres. Tremendo. En general nos aguantamos mucho cuando tenemos una enfermedad. Los hombres no van un poco porque culturalmente van menos al doctor. Eso está confirmado. Y las mujeres como que, no, yo me acuerdo mi mamá que decía, no, que no tenemos plata. Y yo así como, mamá, te estáis muriendo más o menos Claro, del dolor y exactamente. no quería ir al doctor. ¿Cómo es la cuestión? José Chu dice, todos los ciudadanos merecen un sistema de salud pública y los que se puedan pagar una privada. Yo creo que debería ser solidario, lo demostró la pandemia, ¿no? En todas partes del mundo. Javiera Paz Vergara dice, las ISAPRES son un asco. Los SFAM y su visión integral de seguimiento familiar en todas las áreas la llevan. Probablemente le habría ido mejor si hubiesen instalado centros médicos integrales. Yo concuerdo en que los SFAM funcionan bastante bien. La salud primaria en Chile es súper efectiva. El tema es, como dice David, cuando ya te traspasan, porque tienes Exacto. alguna enfermedad Ahí real, ya la cosa es compleja. a otros sistemas, ya Exacto. sea en salud física o mental, digamos. Ana Carolina Merino dice, ¿qué pasará con los aranceles de las clínicas para tema de niños con enfermedades crónicas? De hecho, tengo una denuncia en ese aspecto que tenemos que investigar, pero ya están haciendo cosas las ISAPRES muy de mala clase con niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Brunella Gambice Rosso dice, para consulta de psiquiatra prácticamente no hay médicos que atiendan por Bueno, FONASA, es que la salud una mental realidad. es otro tema también. Fabiana brutal. Sea dice, realmente a las ISAPRES les preocupa que al desaparecer se eliminaría la triangulación de inversión, inventando que las utilidades son menores, pero ISAPRE y clínicas comparten los mismos dueños, también una realidad. Muy bien, David De Brot, economista y experto en regulación del sistema de salud, clarísimo hoy día, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes. Gracias, chao, Chao, chao. David, gracias.